primero, segundo y tercero, secundaria. Cívica y ética en diálogo. La norma y su cumplimiento. Les saludo nuevamente desde este espacio que hemos preparado para ustedes. Son siempre bienvenidas y bienvenidos a Cívica y Ética en Diálogo, donde fomentamos la reflexión, discusión y análisis sobre temas que les ayudarán a desarrollarse íntegramente. Estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, mi nombre es Nayeli Villatoro y les invito a que nos acompañen hoy en esta sesión titulada La norma y su cumplimiento. No se muevan de su lugar, que ya empezamos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Hoy les hemos preparado una sesión que versa sobre las normas y la importancia que tienen estas en la convivencia dentro de los ámbitos en los cuales se desarrollan. Les doy la bienvenida a 2 especialistas en el tema, Octavio García Hernández y Alberto Chávez Villalobos. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy grato estar en este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Hablar de estos temas nos ayudará a promover una convivencia armónica y respetuosa con las demás personas, ya sean familiares, amigos o personas con las que tenemos algún tipo de interacción. Para ello, nos basaremos en hechos reales y cotidianos con el fin de entender el funcionamiento de las normas y su aplicación. Como ustedes saben, escuchar sus opiniones como adolescentes y estudiantes nos parece esencial, sobre todo en lo relativo a este tema. Es por ello que nos acercamos a jóvenes para que nos comentaran por qué creen que es importante establecer normas para la convivencia. Iniciemos esta sesión escuchando sus opiniones. Para tener un orden y vivir pacíficamente. Porque es importante que haya paz y armonía en la forma como nos comportamos unos con otros. Es importante establecer normas para convivencia, porque nos ayuda a tener una mejor relación con los demás. En estas respuestas nos damos cuenta de que se reconoce la necesidad de las normas para promover el orden, la convivencia pacífica y procurar mejores relaciones con otras personas. Sería un completo desorden y una falta de derechos humanos si todos decidiéramos actuar como quisiéramos sin tomar en consideración algunos límites. Las reglas, las normas y las leyes son la base para una convivencia que procura el respeto de los derechos de cada persona y grupo social y las aplicamos en todos los entornos en los que nos desarrollamos. En la familia, en la escuela, con los amigos, en la calle y en su vida adulta también habrá normas en el ambiente laboral. Incluso son necesarias hasta en las relaciones entre países. Están presentes en cada aspecto de nuestra vida. Estos conceptos no son de tiempos recientes, sino que se han ido construyendo históricamente para organizar la convivencia entre grupos y culturas. Les invito a ver la siguiente cápsula que nos da un ejemplo de esto. ¿Sabías que a lo largo de la historia han existido leyes que atentaban contra la dignidad y vida de las personas? Por ejemplo, hasta mediados del siglo XIX en los Estados Unidos de América, la esclavitud era permitida por la ley. En consecuencia, hombres y mujeres afroamericanos eran vendidos, comprados y tratados como si fueran mercancías. Como ven, las leyes, las reglas y las normas han ido cambiando y adaptándose conforme a las necesidades de la sociedad para tomar en consideración situaciones o personas que antes no se encontraban contempladas por diversas razones. Muchas veces nos referimos de forma indistinta a ellas. Alberto, ¿podrías comenzar haciendo una distinción entre estos términos?
La norma es la regla general mediante la cual se rigen los principios de conducta moral y legalmente aceptados ante la sociedad. La norma promueve la convivencia teniendo como base el respeto mutuo entre los individuos, representa un estándar de conducta genérico y no tiene carácter formal. Esto quiere decir que su cumplimiento no es de carácter obligatorio y no tiene un castigo establecido por su incumplimiento, aunque sí tiene carácter moral y en ese sentido sí tiene consecuencias. En las normas prepondera la noción del deber o deber ser, basada en cuestiones éticas o morales. Esto es, apuntan a lo profundo del comportamiento humano. Las leyes son consideradas normas jurídicas dictadas por un poder, también nos ayudan a regular nuestras conductas, pero al estar establecida por una autoridad, entonces sí generan sanciones, cuando no se cumplen. Si rigen diversos comportamientos y conductas, entonces hay diversos tipos de normas que atañen cuestiones específicas de la convivencia. ¿Qué tipo de normas existen? Como lo mencioné hace unos momentos, norma es el nombre genérico que se le da a una regla, a una pauta o a un principio. De ahí que podemos tener un sinfín de ellas. Por ejemplo, existen las normas jurídicas, las normas religiosas, las normas morales, las normas sociales, por mencionar algunas. Pero no es necesario imaginarse un mundo sin las normas para entender cómo se rigen la convivencia. Hablemos de un ejemplo que creo muchos de ustedes han vivido o presenciado. Imaginen una estación de tren o parada de autobús o camión, una escena cotidiana de cualquier parte del país. ¿Qué sucede generalmente en ella? Pues cuando hay mucha gente o cuando el espacio es muy pequeño, generalmente las personas se amontonan para entrar, subir o salir. Incluso puede haber empujones y riñas. Efectivamente, con ese ejemplo entenderemos lo que significa. 1, el quebranto de una norma, en este caso, no escrita. 2, la consecuencia de este quebranto. Y 3, la posible consecuencia de ese quebranto en la esfera jurídica, es decir, las consecuencias legales que puede traer consigo. Ahora, en el escenario que les planteo, hay una persona a la que tenemos que ponerle atención. Esta persona empuja a todos los demás, pasa por encima de todos para poder ingresar a como dé lugar, a este tren, metro, camión o autobús. Pero, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Sus razones tendrá. En el momento que ha decidido ingresar de esta forma, que podemos catalogar como violenta, rompe una norma no escrita o una norma moral. Nadie ni nada le prohíbe hacerlo. Sin embargo, esta acción, por cotidiana que sea, rompe con la convivencia del resto de los pasajeros que se ven afectados de forma directa por la acción de quien los empuja. Esta acción insignificante para algunos ha violentado la convivencia con el resto de los pasajeros, quienes reclaman con molestia. Sin embargo, a pesar de esto, continúa con su comportamiento. ¿Puedes contarnos qué sucede con la norma en este caso, Alberto? La norma que, según la definición que establecimos de inicio, promueve la convivencia con base en el respeto entre los individuos, se rompió. Una acción que parece no tener mayor problema perturbó a más de uno y con ello la convivencia entre los individuos quedó por demás rebasada. Hasta ese momento, según lo que nos has contado sobre la situación, no hubo consecuencias más que el repudio, las malas caras, reclamos o comentarios de quienes se vieron afectados. Puede que solo le hayan reclamado debido a su proceder, es decir, por intentar entrar a toda costa en el lugar en el que evidentemente ya no cabía. Los principios, la educación, el sentido común e incluso el respeto quedaron de lado, parecían no importar. Justamente hasta ese momento solo ha habido reclamos, pero entonces uno de los afectados baja y le hace notar su falta de civilidad y de respeto. La discusión sube de tono y como ambos individuos están afectados por el estrés de querer llegar a sus destinos, ninguno de los dos repara en entender que esa acción fue un desacierto y que no había intención de molestar a nadie. La discusión se sale de control y de las palabras pasan a los golpes. Se golpean de tal forma que un oficial de la policía ha tenido que intervenir para detener la pelea. ¿Qué caso tan ilustrativo del rompimiento de las normas? Antes de continuar, podríamos escuchar la opinión que tiene una joven sobre este caso. Le realizamos 2 preguntas y la primera fue: ¿qué tipo de normas crees que se quebrantaron o afectaron con la acción del individuo? Primero, no está bien que no haya respetado su turno en la fila. Luego,
No puede empujar a los demás porque tienen derecho a no ser molestados. Y finalmente, usar la violencia física es un delito que viola las leyes del Estado que lo prohíben para protegernos a todos. ¿Golpear a alguien va contra las normas? Sí, eso está prohibido en cualquier norma de convivencia y en las leyes de nuestro país. Además de que es un comportamiento de alguien moralmente malo. Qué importante es reconocer desde la juventud los límites de la libertad. La estudiante que nos respondió da cuenta de las implicaciones morales y legales que se presentan en este caso. Es algo que todos debemos tener presentes en cada una de nuestras acciones. Y como ella bien lo marca, en esta situación la violencia física escala a implicaciones legales. Es decir, al principio fue una norma moral y en cuanto hubo agresiones físicas, que fue una norma jurídica. ¿Es así, Alberto? En efecto, en el momento en que se lanzó el primer golpe, justo en ese momento se quebrantó una norma jurídica. Para este caso en específico, se puede hablar de haber causado con esa acción lesiones en el otro sujeto y en eso en el Código Penal se encuentra contemplado como un delito. Recordemos que la norma moral no es de carácter obligatorio y lo que promueve es una convivencia con base en el respeto mutuo de los individuos y no está escrita y su rompimiento, violación o quebranto no tendría más consecuencias que molestias o repudio de la sociedad. Pero en el momento en que se lanzó el primer golpe y con ello se desencadenó una pelea que trajo como resultado lesiones entre uno o más de los participantes, entonces se vulneró una norma jurídica. Esta norma, a diferencia de la otra, es de carácter obligatorio, está escrita y su quebranto tiene como consecuencia un castigo previamente establecido por el Poder Legislativo. ¿Cómo es que se deciden o en qué se basan las sanciones cuando algo así sucede? Como les comentaba, ese es trabajo del Poder Legislativo, que elabora y dicta las leyes, así como su sanción correspondiente, dependiendo de la gravedad de la infracción o quebranto de la norma jurídica. En este caso, una acción simple, algo que parecía no tener importancia, puede llegar a una multa económica con un arresto u otras variantes que se encuentran establecidas en dichos ordenamientos. El ejemplo que nos dieron es algo común y tenemos que hacer conciencia de cómo respondemos en esta situación. Pero creo que hay otras que no tenemos presentes y en las cuales también infringimos normas. ¿Podremos analizar otro caso, Octavio? Claro, hace unos días leí en el periódico una lamentable noticia que daba cuenta sobre un accidente en una autopista del país. Un grupo de ciclistas habían fallecido después de que un vehículo automotor los arrollara. Es por demás triste la misma nota. Todas las voces que opinaron sobre este terrible accidente se manifestaron en el sentido de que la culpa había sido del conductor del vehículo que había impactado a los ciclistas. Casi nadie ponía atención al hecho de que en la carretera en donde había ocurrido el accidente existían letreros que prohíben circular en bicicleta. Los argumentos en favor de los ciclistas estaban encaminados a que estaban practicando un deporte, que al practicar ese deporte mejoraban su salud. También se centraban en su edad y en su ocupación, o que en algún momento de la vida habían participado en competencias internacionales representando al país. Todos estos razonamientos son válidos, pero ¿qué pasa con la norma? Alberto, al decidir circular por un tramo de carretera en el que de forma específica se prohíbe circular en bicicleta, ¿se violentó la convivencia y el respeto? Mi razonamiento es que ese terrible accidente no habría ocurrido si se hubiera cumplido con lo que la norma jurídica establecía y si se hubiera acatado la prohibición que puede verse en varios señalamientos a lo largo de la autopista. Claro, tienen derecho a hacer deporte, viajar y practicarlo donde esté habilitado para hacerlo. Y se deben respetar las normas de movilización. Si el caso hubiera sido diferente, es decir, que el lugar no hubiera tenido restricciones para el transporte en bicicleta, entonces las sanciones aplican para el conductor. Aunque es verdad que no se le ha dado la suficiente importancia al uso de la bicicleta y otros tipos de transportes, por lo que en muchos lugares no se encuentran en condiciones para que puedan usarse así, pero eso no quiere decir que debamos romper las normas para hacerlo. Muchas veces se decide infringir las normas para expresar nuestra inconformidad
como cuando buscamos cambiarlas, pero en otras ocasiones se da únicamente como un reto a la autoridad. La autoridad ayuda a regular la convivencia de la sociedad a través de la promulgación de leyes y la vigilancia de su cumplimiento, siempre garantizando la dignidad y los derechos humanos de las personas. Es por eso que si requerimos de modificar alguna ley o norma, hay que acudir a la instancia correspondiente. No se trata de ir en contra de la autoridad solo por tener una actitud retadora. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula para saber qué es una autoridad o una figura de autoridad. Una autoridad tiene la capacidad de hacer respetar las normas y resolver conflictos cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo. También puede imponer una sanción a quienes incumplen normas. Sin embargo, las sanciones que una autoridad aplique deben apegarse a lo que establecen las leyes y proteger la dignidad y la integridad de la persona que es responsable de incumplir la norma. Como pudieron darse cuenta, las figuras de autoridad existen al igual que las normas, en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Se encargan de procurar que las normas se sigan, de aplicar las sanciones necesarias y mediar cuando existan desacuerdos. Cabe destacar que así como existen las normas morales y jurídicas, existen también varios tipos de figuras de autoridad. Algunas veces, por ejemplo, en casa hay una persona que puede imponer sanciones, pero no afectan legalmente. Esos castigos son, a su parecer y de acuerdo con su experiencia, a diferencia de otras figuras que sí pueden imponer sanciones, ya establecidas legalmente, como multas, arresto o cárcel. Para cerrar esta sesión, me gustaría que escucháramos y analizáramos otros casos que nos plantearon estudiantes de secundaria en los cuales piensan que se quebrantó algún tipo de norma social, moral o jurídica. Adelante. Una vez en mi escuela, algunos de mis compañeros fueron al baño a esconderse para saltarse la clase de matemáticas. Un día estábamos en la escuela jugando en educación física y uno de mis compañeros, que se llamaba Ángel, jaló y lastimó a una de mis compañeras. Entonces la maestra se dio cuenta y lo llevó a la dirección. Al final, la directora le puso 3 días de suspensión porque no siguió las reglas y lastimó a mi compañera. Creo que estando en la escuela he visto que se rompen muchas normas que creo que son morales. Por ejemplo, cuando alguna compañera o compañero insulta o agrede a otro que claramente está en desventaja, ya sea porque no sabe defenderse o porque tiene miedo. Otras veces cuando alguien te roba tus cosas, ya sea tus materiales de trabajo, tu celular, tus audífonos, incluso tu dinero guardado, entre otras cosas. O es más, cuando le faltas al respeto a tu profesor o tu profesor te falta el respeto a ti y se burla de ti. Todos estos ejemplos son muy ilustrativos y nos dejan mucho para reflexionar sobre nuestras acciones. Vayamos uno por uno. Octavio, ¿qué nos puedes decir sobre el primer caso en el cual decidieron saltarse las clases? Primero, quisiera que se tomaran un tiempo para reflexionar. Cuando deciden saltarse las clases y se encuentra establecido que esto tiene una sanción, ¿han pensado qué es lo que los lleva a tomar esa decisión? ¿Creen que están actuando responsablemente y cuidando su integridad? En realidad, además de ir en contra del reglamento, ponen en riesgo su bienestar. Recuerden que estas normas no se deciden solo porque sí, sino para procurar la convivencia armónica y ayudar a las autoridades a cuidar de ustedes. Es cierto, a veces no se toman ese tiempo para pensar en que en realidad están poniéndose en riesgo. El segundo caso es muy parecido al de la persona que golpeó por querer subirse a como diera lugar en el transporte.
Recuerden que, como nos comentaron nuestros invitados, la violencia en cualquier lugar, sea la escuela, la casa o la calle, atenta contra la salud física y mental de las personas. Por ello, conlleva sanciones. ¿Qué hay del tercer caso, Alberto? Cuando se sustraen las pertenencias de otras personas, puede haber consecuencias que no solo tienen que ver con las sanciones escolares por alterar el orden, sino que pueden escalar a una cuestión jurídica. Claro, lo importante es que dimensionemos qué implicaciones tiene cada uno de nuestros actos y cuánto afectan los derechos de otras personas. Ahora, si creen que una norma debe cambiar, actualizarse o contemplar nuevas necesidades, hay diversas formas y mecanismos para generar dichos cambios. Esta sesión es muy corta, entonces no podremos centrarnos en ello, pero pueden acercarse a sus padres, profesores o a las autoridades de su escuela o comunidad para expresar sus necesidades. Alberto, Octavio, ¿pueden compartirnos una reflexión final para esta sesión? Una vez más, entendemos que la norma promueve la convivencia y tiene sus bases en el respeto. Es muy importante que en el día a día no dejemos pasar su cumplimiento. Pudiera parecer difícil o extremista, como si se tratara de ser una especie de máquinas que solo ejecutan órdenes directas o son programadas para realizar funciones previamente establecidas sin dar cabida a errores. Sin embargo, no existen solo por limitarnos porque sí, sino para mejorar la convivencia. También recalcar que no es necesaria una ley o reglamento que prohíba poner una mano sobre el fuego para saber que nos quemará o lastimará si le exponemos a ese calor. Es algo de cierta lógica, o que si subo el volumen de mi voz al hablar en un lugar como una biblioteca, es algo que molestará a quienes estén ahí, que es algo que no se debería hacer, pues esa acción romperá con la convivencia y el respeto hacia los demás. Piensen también en que todos tenemos problemas, todos nos enfrentamos día a día a ellos y buscamos su solución, pero no debemos perder de vista que esa solución debe darse teniendo como base la convivencia y el respeto a los demás. Antes de terminar, les invito a ver y escuchar la siguiente cápsula que nos propone algunas reflexiones que debemos hacer antes de cumplir o no alguna norma. Es importante que antes de tomar una decisión referente al cumplimiento de una norma, nos planteemos preguntas como: ¿qué sentido tiene que exista esa norma? ¿Qué consecuencias puede haber si no la respeto? ¿A quiénes afecto? Ser ciudadano significa entender la importancia de las normas en nuestra vida y aceptarlas por el hecho de que nos sentimos mejor al cumplirlas, y no por evitar posibles castigos o porque alguien nos lo ordene o imponga. Espero que les haya gustado y les sirva en su actuar en todos los ámbitos en los que se desarrollan. No me queda más que agradecer a nuestros especialistas por brindarnos su tiempo. Nos quedamos con ganas de seguir hablando sobre este tema y todas las aristas que tiene, pero el tiempo se nos agotó. Espero que nos puedan acompañar más adelante para seguir hablando sobre las normas. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Por supuesto, gracias por la invitación. Finalmente, me gustaría que retomáramos un poco del tema de hoy con respecto a lo que estamos viviendo. Las recomendaciones que nos hacen de no salir de casa en la medida de lo posible es para que podamos mantener nuestra salud y la de nuestra familia. Mantengamos la sana distancia, así como el lavado de manos constante y el uso del cubrebocas. No es momento de hacer fiestas o reuniones, es por el bien de todas y todos. Las personas que hacen posible estas sesiones realizan un gran esfuerzo y mantienen también las recomendaciones antes mencionadas para que ustedes puedan continuar con sus aprendizajes. A todas y todos ellos, muchas gracias. Les invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones de Cívica y Ética en Diálogo que las seguimos preparando para ustedes. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio Aprende